el municipio de Villagómez para dialogar con el profesor Guillermo Bobati Barrera, docente de educación física y habitante reconocido de nuestra comunidad. Su memoria y experiencia representan una voz fundamental para entender la evolución histórica del pueblo y en especial el papel que ha tenido la educación en la construcción de nuestra cultura y de identidad. Bueno, profesor Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás? bien, sí, señor. Esta entrevista busca recopilar su memoria y experiencia sobre la historia de Villagómez, desde los primeros asentamientos y las vías de comunicación hasta el papel de la comunidad y la iglesia en la consolidación del pueblo. También queremos profundizar la evolución del Colegio Misael Gómez, sus transformaciones sociales, arquitectónicas y pedagógicas, así como los programas de transporte, alimentación escolar e inversiones recientes. Su testimonio es la clave para fortalecer la memoria colectiva y comprender el papel de la institución educativa en la vida del municipio. Bueno, para empezar, vamos a empezar pues la pregunta 1, es primeros asentamientos y vida cotidiana. Profesor Guillermo, desde su experiencia y memoria de Villagómez, ¿cómo fue la evolución del casco urbano del municipio? Bueno, pues según lo que me alcanzo a acordar de cuando era niño, y ya los comentarios de mis padres y de otras personas de cómo se ha iniciado aquí el trabajo de esta parte urbana, cuentan que por allá en el año 1940, algo así, o no sé si antes, aquí por donde pasa la calle principal que pasa por frente del colegio y el templo, de para abajo era una hacienda, según llamaban, y de para acá, hacia la parte sur, era otra hacienda, que una era la hacienda Mundo Nuevo y la otra la hacienda de Potosí, si no estoy mal. Y entonces los dueños de esas haciendas, cada uno aportó una parte. Sí. Uno aportó una parte ahí y otro para acá. Y así empezaron a construir las primeras casas. Algunas personas contribuyeron en diseñar el plano, digamos, cómo eran las calles, las carreras. Entre eso me alcanzó de lo que me decían que era un señor Pedro Rivera Lana, que fue el que colaboró principalmente en los trazos de las calles. Sí. Posteriormente ya cuando llegó, hacía grosso modo, cuando llegó a esta tierra Monseñor Misael Gómez, Sí. a oficiar las primeras misas, entonces se pensó en la idea de construir algo para celebrar las misas. Y en ese entonces, según la primera construcción, fue lo que hoy llamamos el teatro. Y allá se construyó con ese fin de celebrar ya las primeras Eucaristías con la gente. Okay. Después de eso, pues ya se vinieron construyendo otras casitas, pues no, yo me acuerdo acordar de que en una época habían como cabañitas hechas de madera, estilo otro. Y casas como tal, ya por allá, tal vez al 1940 o en el 50, no, quizás antes del 50 porque yo llegué a vivir aquí siendo un niño a esta casa y tenía unos 8 o 10 años. Cuando mis papás vinieron y me trajeron al pueblo. Yo tenía unos 8 años tal vez. Y cuentan que después del teatro, esta tal fue la primera casa que hicieron como vivienda, como casa tal de vivienda. Usted puede observar que las paredes tienen como 80 centímetros las paredes del primer piso. Sí. Y son todas hechas en adobe. En adobe. No las digo en adobe. Que eso era un trabajo tremendo que la gente hacía para hacer las casas. Y así fueron haciendo otras y otras. Creo que alrededor al tiempo que estaban haciendo las casas, iniciaron alguna vez la construcción del templo. Que de lo cual no me alcanzo a acordar de que haya visto construyendo. Vi con el tiempo ya después cuando hicieron algunas reformas al templo, posteriormente al colegio, pero eso ya fue mucho después. Pero que yo me acuerdo de haber visto construir el templo, no, o sea que el templo lo construyeron antes de 1950 tal vez. Y eso fue a trabajo de la comunidad y con materiales hechos aquí en el pueblo, en algunos chicales que llaman época de hacer de ladrillo, pues, lo cocinaban. Y así fueron construyendo. Creo que paralelamente construyeron cuando hizo el templo, la casa cural y el colegio. Que el colegio en ese entonces, según dicen, lo mandó a construir un hermano de Monseñor Misael Gómez. Que ahora se me olvida el nombre, yo en una época me acuerdo el nombre. Y con el tiempo, eso quedó funcionando. No sé qué tendría él ahí antes de ese colegio.
Él lo mandó a hacer tal vez pensando posteriormente en un colegio o algo así, pero lo mandó a construir fue un hermano de Monseñor. Posteriormente, entonces ya lo compró el departamento a él. Okay. Cuando ya se dijeron, bueno, vamos a pasar a los estudiantes para allá, porque funcionó bachillerato en algunas casas que ya habían construido en esa época. La fase 2, pues nos gustaría el proyecto de Institución Las Artes del Maestro. Para complementar este marco histórico, ¿cómo fue la comunidad, ese liderazgo, esa religión que usted me cuenta de Monseñor Misael Gómez? ¿De qué manera las familias, los líderes comunitarios aportaron a la consolidación del pueblo? Por ejemplo, a través de bazares, trabajo colectivo, donaciones de terrenos. ¿Y qué papel desempeñó la religión, especialmente la figura de Monseñor Misael Gómez, en la organización y el desarrollo del municipio? Bueno, lo que me contaban y lo que alcancé yo a conocer, que la gente en ese entonces era muy unida y le gustaba trabajar y no le ponían, no tenían pereza. Sí. Y no le ponían inconveniente a nada, sino que no, que hay que hacer esto y se echaban para adelante, se reunían y unos colaboraban en trabajo, otros en donaciones, en materiales. Había gente que hacía bazares para contribuir, entre esos María Amparo Gacha, que era mi abuela, otra señora que colaboró, que creo que también hacía bazares, era la señora Cleotilde Urbina de Gacha, la mamá de Alfonso Gacha, que creo también allá. Por ahí en diferentes partes sé que alguna gente hacían sus basecitos y algo así para contribuirle a la construcción del templo. Igualmente para arreglar las calles de la parte urbana, inclusive las vías, las carreteras de Parque el transporte y la comunicación. Eso, y para otras, la gente se unía mucho para hacer trabajos a pique y pala, porque por eso no había maquinaria. En ese entonces, ¿no? Ya la maquinaria se empezaba a llegar desde 1960 por acá. Porque toda la vía que abrieron de Pacho acá se encontraban era a pique y pala. Eso le iba a preguntar. Sí. ¿Cómo eran las carreteras, esos caminos en el inicio del municipio? ¿De qué manera se transforman esas trochas rurales en rutas de acceso? ¿Y qué papel jugaron para integrar a Villagómez con Pacho, Paine y otros pueblos vecinos? Y pues, por ejemplo, cuentan que la historia flota Gómez Villa, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, no que me conste, pero más o menos le contaron la historia, que para venir de Pacho Villanueva era solo por camino, no había carretera. Y el camino era por Veraguas, sí. Campamento, y no se llegaba ya por la otra orilla, sino allí por más acá, más a la izquierda, por el camino que viene allá, que llaman el Alto de ¿qué? Santurbán, algo así, un alto allá, que de ahí se desciende directamente a Veragüitas. Cogían la carretera allá, a bajar casi a la casa de Jaime Lara. Por ahí bajaba, a llegar a esa carretera. Y era solo Monseñor venía a lomo de mula en ese entonces. Sí. Y había una parte que allí en campamento, lo que llamamos campamento, que era donde acampaban para mirar para acá y se veía el pueblo. Y por eso le colocaron el nombre de campamento, porque era donde acampaban. Sí, entonces ahí se quedó campamento. Sí. Y ahí bajaban aquí, ya inicialmente, como decía la historia, que aquí era como una especie de lagunita, ¿no? Y bajaba una quebradita por el centro de lo que es el parque hoy día, sí. De esquina a esquina. Ya con el tiempo, eso la gente, yo me empiezo a acordar, que cuando la gente cometía infracciones, se peleaban o algo, lo metían a la cárcel, los sacaban o los ponían de multa a abrir a destapar la sana. Ah, sí. Por eso permanecía la sana abierta siempre. Sí. Con el tiempo ya pensaron en meterla a canalizarla y le metieron tubería. Entonces todavía existe una tubería por debajo del centro del parque a salir abajo. Ah, ok. Todavía hay agua que filtra allá y baja allá. Y ahí bajan las aguas residuales del municipio. Anteriormente era así, pero hoy día no. Hoy día ya todas las casas bajan al alcantarillado y ya las aguas, de todas maneras, las aguas están bajando allá la detrás quebrada, del colegio. Abajo del colegio. De todas maneras están contaminando la quebrada, porque no, se lleva unos años ya con que van a hacer la planta de aguas residuales y estamos en esa, que ya habían dado la planta supuestamente en el 2016-17, que ya estaba listo y compraron el terreno, pues sí, para eso. Okay. Y es la hora que no. Bueno, y así poco a poco fueron mejorando las vías, ya con el tiempo pues ya hubo la maquinaria, fueron abriendo carretera por el lado de Buenavista, de Real Buenavista y salir a campamento nuevamente igual acá. Igual aquí para Paine. Pero antes de eso, sí. Antes inclusive de existir esto, Villagómez dice que había camino, Paine, Zipaquirá, o Bogotá, porque en ese entonces que había comercio, eso se llamaba el trueque, como se llamaba, con los indígenas. Sí. Los indígenas de Paine, que en el momento no me acuerdo los nombres de ellos, comerciaban con los indígenas de la parte de la sabana de Zipaquirá. Okay. Y los unos llevaban
una cosa y los otros traían sal. Por ejemplo, la Zipa le daba sal para los de abajo y los de Ah, abajo le llevaban, hacían intercambios de hacían mercancía. intercambio y supuestamente dicen que de allí llevaban hasta esmeraldas. Vea Ah, pues, por lo que quedamos cerca es una vía departamental exacto. a Quipama. Pues sí, pero de otros países, en esa zona los indígenas de ese entonces tenían Tenían alguna algo que zona. producían ahí Sí, y le llevaban a los de Zipa y ok. así, y había así comercio. Alguna vez me contaba una persona ya que tenía sus años cuando yo era joven, Sí, ¿ya? Algo que sé de la historia anterior a lo sí, que era, lo que es el día de Villacón. ok. Mm. Bueno, y llegando al tema de la historia educativa, las primeras etapas y función social del colegio. Bueno, ¿cómo recuerda los orígenes de la educación en Villagómez, tanto en el casco urbano como en las veredas? ¿Quiénes impulsaron las primeras escuelas del municipio y qué papel tuvieron actores como la comunidad, la parroquia, las juntas, los maestros, los alcaldes o las donaciones de terrenos? ¿De qué manera se fueron dando las distintas etapas o fases del colegio y qué fechas aproximadas podría señalar en estas transformaciones? Bueno, hay mucho que contar, sino de lo que uno puede acordarse. Sí, señor. Me acuerdo que inicialmente había en el municipio unas 10 escuelas. Sí, Entre eso, el centro, antes de ir al colegio. sí, Y había escuelas del colegio en la parte urbana, había otras en Cerro Azul, que eran las más nombradas, y Veragüitas. ok. Me cuentan que antes de haber escuela aquí en el centro, hubo Mm. una escuela allí en la parte que llamaban Mundo Nuevo, ¿Quebrada Mundo Nuevo? no, en la parte que llamaban Mundo Nuevo. O, Sí, como aquí para arriba era una hacienda que llamaban Mundo Nuevo. sí. Y que la primera escuela que funcionó fue donde hoy es la casa de Gerardo Lorenzi, que después vino a ser de don Luis Rojas, y que ahí funcionó Ah, una escuela y de aquí tenían que ir a estudiar allá. ok. Y cómo cambiaron las cosas después, que ya cuando hubo aquí, entonces ya deberían de las veredas más cercanas Sí. aquí al centro a estudiar la primaria. Ah, Dicen que antes del 1950 funcionó algo de secundaria, pero no sería dependiente del PIO o sería exclusivamente Villagómez, porque aquí hubo algunas personas que estudiaron bachillerato, ok. un primero o segundo bachillerato en ese entonces. Sí. Y entre eso estudiaba el doctor Álvaro Moreno Perilla, que hoy día es un magistrado Mm, ya pensionado, sí. Vicente Herrera, Mono Aldana, bueno, otras personas que Sí. más o menos en esa época, En esta casa, en esta casa, sí, en que esta casa funcionó funcionó como un como colegio. colegio principal. Exacto. Y ahí fue Y evolucionando. luego, ya con el tiempo me alcanzo a acordar que hubo escuelas, funcionaron algunos cursos en una casa que era la Casa Blanca, que llamaban allí la Casa de Esquina Ah, la Grande, Casa Blanca, sí. y al frente, donde la casa de hoy día que era entonces después del Distrito Chip Hernández. Ok. Ahí también funcionó algo de escuela primaria. También funcionó escuela primaria en la casa que hoy día es de Libania Rocha de Frade. Ok. Ahí también me acordar que funcionó colegio o escuela, no me acuerdo bien. Sí, en las casas particulares Sí, de la sí. iglesia. En el Tigre de Teatro también alcanzamos a dar clases. Ok. La primera escuela que hubo como escuela oficial, digamos así, Sí. construida por el departamento, es la Escuela Santo Domingo Sabio. Allá ahí sí Mm, fueron los primeros escolares que me alcanza a acordar que fueron misioneros mayores y otras personas que me alcanzan a acordar hoy día, por ejemplo, Alfonso Bacha, Miguel Díaz. Que cuando yo ah, llegué a ser primero allá, sí. estaban haciendo cuarto y quinto Miguel Díaz, Alfonso Bacha y todo eso allá en la escuela. Mm, Por ahí, eso fue en 1965 más o menos. ok. Y luego ya empezaron a construir la escuela Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas. La construyeron por ahí en el año 66-67, porque ahí vine yo a hacer el quinto primaria. De la Santo Domingo nos trasladaron a la quinto primaria Sí, para la escuela de abajo. Ahí sí. funcionaron varios cursos. Ya habían hecho una nave. Luego hicieron la otra nave aquí de frente, que es el Ok. bloque a la vista. Pues. Prácticamente nosotros estábamos en esa escuela en ese entonces. Mm, Y ahí, pues, mejor ubicación y todo. Pero allá siguió funcionando primero y segundo de primaria con 2 o 3 profesores. Y allá abajo ah, estaban 4 o 5. No, y mucho después ya varios mucho profesores. después, sí. Mucho después yo ya llegué a ser profesor también en las dos escuelas. Ah, Eso ok. ya fue después del 1978. Ah, bueno, ¿y para ese entonces estaba el colegio o cómo Se fue? me olvidaba el colegio. Sí, sí. Bueno, ya hubo la necesidad de que los estudiantes empezaran a aprender allá, entonces Ujú. eh, llegaron a pasarlos al colegio, pero el colegio era particular. Esa infraestructura era de un señor, Sí, que no me acuerdo el nombre, pero el apellido sí era Gómez porque era hermano del monseñor Misael Gómez, el que sí, fundó el municipio. Creo que ese edificio lo construyeron paralelamente con el templo sí. y la casa cural, porque yo de niño me acuerdo que eso ya estaba hecho, cuando yo ya llegué al pueblo, yo me acuerdo que eso ya estaba hecho, eso, Ya la casa estaba hecha cural, la todo, yo no me acuerdo, estructura.
haber visto que estaban construyendo ninguna de las tres, sino que ya estaban hechas. Ya estaban. Cuando yo, digamos, tuve uso de razón a los 7 años, me acaso Sí. acordar que eso ya estaba. Ah, Y que eso fue el trabajo de la comunidad. No sé el Sí. colegio si el señor haya aprovechado con eso para hacerlo a la par, con la ayuda de la comunidad, Sí, o lo ha hecho, por supuesto, pero de todas maneras eso era particular. Y cuando hubo una necesidad sí. de que el colegio se creciera y había más estudiantes, porque empezaron a llegar estudiantes de colegios vecinos, que me van a recordar yo después de 1965, 67, algo así, empezaron a llegar estudiantes de varios, como Paime, de allí el lado de Paipí, San Antonio, de Pasuncha, porque yo estudié aquí y aquí llegaron. Sí. Conmigo terminaron aquí el cuarto bachillerato en ese entonces, que hoy día grado noveno, no había sino hasta ahí. Y terminaron conmigo compañeros de Pasuncha, de Paime, del lado de San Antonio. Bueno, Sí. y en ese entonces, no sé si ya le han comprado el colegio, la gobernación le compró el colegio, la estructura al señor Gómez, que todavía menos mal vivía tal vez, y, y ahí empezó a funcionar la parte de secundaria. Pero eso empezó con primero y segundo de bachillerato. Sí. Luego crearon el tercer bachillerato. Ajá. Y luego el cuarto bachillerato, cuando ya iban avanzando, entonces era necesario crear el cuarto bachillerato, que era el bachillerato básico. Sí. Ahí era bachiller básico. Mm, Y hasta ahí se llegaba, hasta el cuarto bachillerato. Y eso fue una lucha grande, grande, en cabeza de Junta Inés Bernal, viva de Salamanca, para que le dieran licencia al colegio, lo aprobaron. Lo aprobaron. Eso fue una lucha larga. Yo le tocaba a la gente viajar y viajar continuamente. Ella programaba a su gente con su carro, sacaban expresos, buses. Pero Sí. igualmente sucedió para que esto fuera municipio. Porque eso hasta 1965 esto es inspección. Sí, De era Pacho. inspección Y de es Pacho. una lucha lo mismo ir a la gobernación y válgase el político, el diputado para que la aprobara y al fin Sí. esto lo Y logró hacer. Mencipase ya era de Paine. Exacto. Entonces ya allá iba a coger varias veredas, ya finalmente no le aprobaron unas, le quitaron unas lo mismo. Veraguas y Atobío y todo eso iba a quedar de Villagómez, finalmente no se pudo, porque eso, la fuerza política, la influencia de los pueblos, Sí. no dejó que le dejaran a Villagómez No permitió. algunas veredas de allá. Menos mal le dejaron en Buenavista. Buenavista, sí. Milagrosamente fue municipio porque había buena población y había producción. Porque si no, si fuera como hoy día, Sí, no no hubiera podido. No, porque no reúne las condiciones demográficas ni geográficas. Pero geográficas no importaría, la parte demográfica y de Sí. producción, Mm, que eso es importante. sí, señor. Ok, bueno, ¿y cómo fue esa evolución? Me cuentan que hubo un internado en el colegio. Ya. ¿Y esos espacios arquitectónicos, cómo se distribuían? Bueno, yo no sé. ¿Cómo fue esas fases? Yo no sé cómo se hacía, pero vea que eso no estaba todavía en la segunda planta. Sí. Y en la parte de acá, Era solo una planta. Era una sola planta, obviamente de 2 pisos, ¿no? O sea, el colegio de 2 pisos. Pero no sé, creo que era que hacían, ahora que me acuerdo, se valían en algunas casas para hacer clases en algunas casas, ahora que me acuerdo, las casas del frente, en una sola, Sí. ahí se hacía clases, porque los salones no alcanzaban. Porque en esa época hubo como una especie de bonanza, Sí. en que la nación daba becas. Ah, Está así que aquí llegaron estudiantes del Huila, les decíamos las Opitas, llegó una delegación del Huila, no sé, unos 20, sí. a estudiar aquí internos. Ah, Internos, ¿sí? Creo que eran solo hombres, me parece, los que llegaban del Huila. Y ya había internado femenino. Y aquí estudiaron, se hicieron bachilleres, hasta el cuarto bachillerato, me acuerdo de unas gente de Vergara, del mismo Pacho, de Pasuncha, y de vecinos así, inclusive de Paine, vinieron a estudiar aquí como internas. Y los internos, creo que no era sino para los que venían con beca nacional, que eran los de Huila, y yo no sé si de otros municipios, tal vez sí, de otros municipios también. Los que venían de otros municipios de Cundinamarca eran con becas departamentales. Que gracias a Dios cuando eso algunos logramos esas becas, entonces yo y algunos compañeros, como digo, gracias a esas becas pudimos irnos a estudiar, porque en ese entonces los papás de nosotros tenían recursos para mandarnos a otro colegio y pagarnos internado, alimentación y todo. Claro. Entonces gracias a esas becas de aquí nos fuimos como unos 8 o 10 a estudiar la normal en Pacho. Recién que ya la habían quitado las monas y la cogió el departamento. Sí, y claro, ahorita la mayoría siempre van a Pacho. Sí. Pero en ese entonces terminamos allá la secundaria, pero a nivel de normal. Sí. Fuimos maestros normalistas, los que nos fuimos de acá. Y repito, gracias a esas becas, que daban a nivel departamental y a nivel nacional. Por eso funcionó el internado. Yo no sé cómo lo lograron, pero había internado masculino
en el primer piso y en el segundo el femenino. El femenino. Ya en los espacios que quedaban funcionaban salones de clase, sin estar la planta Ok. nueva. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo surgió ese técnico en gestión administrativa? Y me contaba que era un técnico agrónomo y No, bueno, agropecuario. inicialmente el colegio era bachillerato académico. Entonces, por ahí en el año 2000, no estoy exactamente, algún rector y la comunidad Sí, dijeron que no, hombre, que ese bachillerato que no, ¿por qué no quedamos que el colegio fuera técnico agrícola? técnico Que le agrícola. cambiara la modalidad. Y entonces entre varias se cambió a técnico agrícola. Sí. No aprobado, sino con una licencia. Entonces, daron un lazo. Y así duró funcionando, yo creo que unos 5 años, 6 años. Entonces, sí más. Pero duró casi unos 10 años como técnico agrícola. No me acuerdo Ok. bien, pudo haber sido 20. Y así funcionó un tiempo y le daban eso siempre todos los años vienen a hacerle Sí. estudio y aprobación. ¿Ya? Y eso lo Bueno, hacían con entrevistas a los estudiantes de sí, cuáles eran sus obviamente gustos. para iniciar ese técnico agrícola en reuniones, me acuerdo con padres de familia, Sí. en asamblea, con los mismos estudiantes, Ujú. independientemente, y luego integrados, se aprobó que sí, que era mejor técnico agrícola porque esta es una Sí, región exclusivamente agricultura y agrícola, para agrícola, la parte agrícola, sector agropecuaria. más rural. Y así, listo, muy bueno. Y hasta en ese entonces el alcalde compró una finquita allí para que allá el colegio los estudiantes hicieran sus prácticas. Sí. Y efectivamente allá sí se hizo bastante prácticas. ¿Y qué alcalde en ese tiempo? En ese entonces el alcalde era mi hermano, Antonio. Antonio Y él Ángel. fue el que compró la finca y se la dejó en comodato al colegio, a la Ujú. institución. Ok. Después vino otro señor y dijo que esa vaina no y acabó y le quitó la finca al colegio y echó allá sus animales. Bueno, Ok. se acabó el técnico agrícola. Con el tiempo dijeron, no, 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 es que esto no es que los estudiantes no se amañan, que por lo lejos, que por lo otro, que por tantas No les dificultades. gustó por las dificultades de la Exacto. lejanía, Sí, realmente por a los veces, riesgos de los estudiantes. no tanto riesgo, sino como que no estaba todavía bien concientizada la comunidad de que eso era lo mejor. Volvió como en el 2012 o más tarde a la parte, no, que no, que mejor un técnico industrial, no, que mejor un técnico y finalmente fue el técnico En gestión en administrativa. gestión administrativa. Pues no digo que haya sido malo, ¿no? Porque hay No, gente que ha salido y a algunos les ha funcionado y les ha ido bien, eso les ha permitido de pronto ir a la universidad, al mismo SENA. sí. Y o conseguir Porque, empleo, muchos exacto, estudiantes. entonces no digamos que haya sido malo. Pero mire que ahorita otra vez se ha vuelto a pensar Sí, que hombre, que mire que el campo se quedó solo, que no hay quien cultive, exacto. que no hay, los suelos están muriendo porque falta de volverlos a integrar. Ujú. Y entonces está la idea otra vez de que volvamos a la parte agrícola. A la parte Yo estuve en algunas reuniones con la rectora y algunos miembros de la Junta de Dirección Comunal de las diferentes veredas, Sí, haciendo ya un balance de cómo está el pensamiento de las comunidades para volver a esa, y la ok. gente está como de acuerdo. De lo que yo pude captar de algunos miembros de la Junta de Dirección Comunal, que sí la gente está de acuerdo que se vuelva técnico agrícola. Pero eso lleva un trámite. Y Sí, eso está dentro del programa de la administración municipal también eso. Pero eso no es tan fácil. Lo uno porque a la gente se le olvida el compromiso. sí, Y lo otro porque a la gente no es tan fácil hacerla cambiar sí, claro. y hacerla tomar de conciencia. Sí, Entonces, algunos tienen razón por esto, los otros tienen razón por lo otro. Ahí va poco a poco. Hay que ujú. esperar a ver qué sucede. Sí, señor. Bueno, seguimos con la otra fase de esta entrevista, que es la evolución arquitectónica y académica de la institución departamental Misael Gómez. Mm. Desde la primera construcción escolar hasta la actualidad, ¿qué obras o intervenciones claves como eficientes o deficientes considera, con fechas aproximadas, marcaron la transformación del colegio y cómo ha evolucionado su arquitectura, espacio, desde las primeras aulas con materiales vernáculos hasta lo integrado como lo conocemos hoy en día, con biblioteca, laboratorio y espacios deportivos, ya que no cuenta con ellos? Pues al mismo tiempo, ¿qué cambios en el enfoque pedagógico, como el paso de internado a institución, integra la apertura de programas técnicos a nuevas modalidades, que fueron más decisivos, y de qué manera estos espacios fortalecerían tal calidad educativa, como pensar en una institución las artes del maestro?
Cabe aclarar que ya le mencioné y le expliqué Ujú. sobre el Sí. diseño del proyecto. Pues bueno, me acuerdo, pues como le decía yo, cuando desperté a la vida, digamos, para uno empieza a ser Sí, consciente, 7, 8 años, quizás más, ya hoy conocí esa estructura que hay ahí. sí. Y así funcionó el colegio, con el internado, esto y lo otro, bueno. ¿Cómo fueron esas plantas arquitectónicas? Como que nos describas a la universidad para saber cómo fue esa distribución y cómo fue esa evolución de laboratorio de Ujú. química y qué deficiencias, estructura Sí. y todo tiene de... Pues uno inicialmente llegaba al colegio y no se daba cuenta de tanto, le parecía que era lo mejor. Claro, llegar al Sí, colegio para uno era muy claro, novedoso en ese decir, ya me voy de tiempo. primaria para el colegio y ya estoy en el colegio. Chévere. Sí. Y yo sé, ay, no, uno no le veía. Ah, bueno, inicialmente el colegio tenía abajo como una barda alrededor del patio interior, unas Sí. bardas, que luego las quitaron y de ahí para adentro eran los salones de internado, ahora que me acuerdo de los hombres y arriba. Quitaron esa especie de pared, más bien que había, Sí, y que hacían que el patio fuera más cortico, más pequeño, el patio interior de ahí. sí. Luego quitaron las paredes de los salones y dejaron los salones que hay hoy día de clases. Siempre hubo una Ujú. transformación de la parte física primera. Y dejaron ya el patio más amplio porque dejaron unas columnas y el patio se fue con corredores y se Mm, amplió. Eso me acuerdo que sí. sí hubo una transformación ahí. La entrada del segundo piso del colegio era una puerta aquí que llama el portón pegado a la pared del templo. Ok. Ahí era el salón y de una vez iniciaba con escalera para el segundo piso. Y había un apartamento de la celadora, tengo entendido. Ahí que no me acuerdo, tal vez sí de cuánto. Bueno, entraba uno y de una vez para el segundo piso y el Sí. segundo piso tiene su corredor como está hoy día. Tal vez también allá le hicieron algunas modificaciones porque ya las paredes que habían a nivel de las que habían abajo ya las echaron hacia atrás y los salones quedaron como más cortos a la calle, pero mayor Sí. distribución de salones, aumentaron los salones. Allá tal que allá quedaba salón para la biblioteca, Sí. un salón grande, había un cuarto para donde guardaban los implementos de la banda de guerra, se llamaba, que es banda Ah, marcial y que yo inclusive la viví un poco del tiempo. ok. Y otros salones, allá quedó bastante campo y abajo de Sí. la cocina. Ya como en el año que digo yo, eso estoy hablando antes del 80, Sí. antes del 80, por ahí en el 80 o algo así, después construyeron la segunda planta atrás, también de 2 pisos, pero Ah, esa ya una parte, digamos, moderna en cuanto a sí. la época, mejor distribuido, con más luz, ventanales, Ok. un nuevo patio interior allá entre la primera construcción y el segundo patio interior, Sí. con sus baterías de baños nuevas, porque Ajá. anteriormente era muy cortica, no sé cómo se vivía en esa época. Ok. Y ya era una construcción nueva, yo no alcancé a estrenarla, ¿no? Yo había salido de aquí antes de hacer esa planta ya, Ok. pero sí vine a dar clases allá de esa planta después del 2000. Mm, Ya cambió bastante, le sí. dio bastante capacidad a la parte física hacia allá. Sí. En la parte de atrás quedó un medio solar donde hacían huertas, bueno, algo así. Sí. Algún día creo que están haciendo ahí algunos trabajos entre los estudiantes. Ok. En ese aspecto, pues ya cambió la parte de infraestructura. Ok. En algunas épocas se trabajó en la azotea, como le decía, pero entonces alguna vez vino una Mm, visita de sí. la gobernación y ordenaron que no se hiciera clase allá porque se corría el riesgo de tonto, bueno, qué sé yo. Ya que tiene un vacío en el centro. Sí, y que allá no se hiciera clases. Sin embargo, ya le hicieron hace un año Unas adecuaciones en el adecuaciones, plan le de metieron gobierno. una planta larga, Sí. pero yo hablé personalmente con la rectora que fui anteriormente, con el rector que ellos no la tenían a su estudiante allá, Ok. porque no Sí. querían correr riesgos. Y Ujú. más cuando yo le dije que lo que ha pasado, no por echarle a guerra a Sí. nadie, le dije que no se había hecho esto y esto. Y hoy día esa parte le metieron una cantidad de plata y no la Sí. están echando. No lo están Una mala usando. inversión. Ok. ¿Y por Quizá qué razones? Por las estructuras. porque el colegio, esa planta antigua del colegio, como que conocemos acá, no tiene bases. No, Estructurales. no tiene bases, no tiene vigas de amarre. Ok. Ni en la parte básica, ni en la parte subiendo. No hay Mm, hierro. sí. Que lo amarra y bueno, le da una consistencia Ujú. en el caso de un temblor o algo. Pero Claro. Y por drenajes de agua, esto antes era una laguna de problemas de asentamiento no, indígena. vean, menos mal que esa parte donde está construido el templo y el colegio, allá como que era ya una parte rocosa. Pero en la parte de atrás hay deslizamientos. Pero más hacia abajo sí, ya eso hubo deslizamiento. Yo hace tiempo no iba por allá y Sí. se notaba. Es que más las casas que están al frente del colegio, en la parte oriental, dos solares abajo que son largos,
eso sí se ha ocurrido. Presentan deslizamientos Se de han tierra. ido bastante. Entonces, quizás la parte del colegio interno no ocurra de eso, porque ya vuelvo y le digo, eso está en una parte que tiene roca. Ujú. Y Sí. allí de pronto no haya problema, ahora no. Bueno, esperemos que no. Sí. A lo largo del tiempo el colegio ha recibido algunas intervenciones parciales, sin embargo persisten problemas críticos relacionados con humedad, seguridad, espacios recreativos, riesgos geológicos y redes eléctricas a la intemperie. Desde su experiencia, ¿cómo describiría esas intervenciones y cuáles de esas dificultades siguen afectando hoy a esa institución? Asimismo, ¿qué limitaciones técnicas, administrativas considera que han impedido dar soluciones de fondo al proyecto, por ejemplo, las artes del maestro, como espacios nuevos educativos que integren a la educación del estudiante y la cultura del municipio? Bueno, retomando un poquito, cuando yo estuve trabajando en el 2005, más o menos vino una comisión de Secretaría de Educación y dijeron que en lo posible lograron trasladar el colegio de ahí, digamos, no digamos la planta física, sino la institución como tal, los estudiantes y todo, Sí. buscaron otra sede y dieron unas alternativas que era allá donde funciona la escuela de Caldas, agrandando, construyendo segundos pisos para unas sedes nuevas, unas cuestiones nuevas, comprando a los vecinos aledaños sus casas para hacer allá un megacolegio, hablando de megacolegio que a nivel de un municipio pequeño, ¿no? Y lo pintaron más o menos como voy a hacer allá el colegio, para no correr riesgos allí. Aunque ahí nunca se ha presentado hasta ahora, gracias a Dios, ningún problema de que haya habido accidentes por caída de paredes o algo. Sí hubo que hacer algunas modificaciones para evitar de pronto que se cayeran algunas vigas o algo, pero hasta ahora no ha ocurrido nada grave. Sí. Y la recomendación que hacían ellos era que de todas maneras, en lo posible, trasladaran la institución a otro lado, como funcionamiento. Sí. Y donde hubiese campos deportivos, donde los estudiantes puedan recrear, porque aquí el problema que ha habido siempre es que los estudiantes, la única sitio que tienen de esparcimiento es el mismo parque. Y en el parque se corren riesgos, los corredores que está tanto cuidando a los estudiantes, que uno escapa para allí, que otro escapa para allá, que de pronto pasa un caballo. La autoridad ni con los padres de familia, porque los padres de familia dicen que no, que le den el parque para que los niños estén ahí. Obviamente dentro del colegio pues hay un patio, que lo digo yo, porque ya le instalaron la mesa de ping-pong, había alguna mesita para que jugaran ajedrez. ¿Qué eventos se desarrollan allí, como el Día del Árbol, el Día de la Independencia de Colombia? Bueno, la institución, como cualquier otra institución en Colombia, desarrolla diferentes actividades. Desarrolla entre esas pues, la fiesta de independencia, el grito de independencia, la fundación del municipio, el 12 de octubre siempre se celebra. Alguna vez se celebraba la fundación de la fiesta del colegio, muy pocas veces, porque el colegio también tiene su fecha de cuando se fundó. Se celebra el Día del Estudiante, se celebra la feria empresarial, que pues en cierta forma ha servido, pero que hay que hacerle algunos arreglitos, ¿no? Porque se han hecho actividades y al año siguiente, y lo que hizo el año pasado, ¿qué pasó? Se olvidó, y una cosa es para que se siga proyectando y que surja algo, de pronto alguien surja por aquí a mañana con una microempresa, que hasta ahora no se ha logrado. Yo alguna vez le hice la crítica, oiga, pero continúen logrando, porque es que a veces lo hacen es por salir del paso. Ay, voy a hacer la idea, y lo presentan y listo, es muy bonito, pero no hay continuidad. Pero, sin embargo, son actividades que se desarrollan los juegos intercursos. Y se participa, aunque ya no muy bien, en los juegos colegiales a nivel regional y departamental. En una época, me parecía a mí, ¿no? Lo que traje en primaria, se llevaban a cabo los juegos escolares, exclusivamente primaria, se hacía a nivel del municipio, pues obviamente que habían bastantes estudiantes, venían más de hasta alrededor de unos 200 niños a juegos escolares. Se hacía el municipal, se seleccionaba, se iba al regional, era en Pacho por lo general, nos iba muy bien. Luego íbamos al distrital, que era Zipaquirá, Cajicá, Chía, bueno, eso. Y luego se iba al departamental, si nos iba bien en el departamento. Yo alcancé a llevar alguna de las nacionales de nivel primaria. Saqué campeones departamentales a nivel primaria, en lo que era atletismo. Todo lo más que era atletismo, lanzamiento de pelota, salto largo, carrera de velocidad y carreras de resistencia. Íbamos en baloncesto, íbamos en futsal, que llamaban para los niños. En esa. Bueno, a nivel de primaria se hacía bastante.
Y obviamente a nivel de colegio no es así, sino que hoy día ya también creo que también los recortes a nivel de presupuesto departamental y todo Sí, ha limitado también esa participación. ok. Eso por un lado y lo otro porque hay menos estudiantes. Hay menos Sí. estudiantes. Sí. Pero sí Y se me ven cuenta actividades. que la banda marcial. La banda marcial, pues vea que aquí en el caso yo recuerdo que en el año 78 había banda del Sí. colegio. Cuando yo estaba en la escuela, por allá en el año 80 y no sé qué o 90, la escuela Caldas ganó un concurso por algo, Sí. inclusive específicamente porque la profesora Limbania presentó un proyecto de su curso. Y por eso el departamento nos regaló una banda para la escuela, los instrumentos para una banda Sí. escolar. Sí. Y entonces, pero yo no sabía mucho, pero me traje un compañero de la universidad cuando eso, que él escuela con su banda. En el 2005 ya el rector dijo no, que debía integrar la banda de la escuela con la del colegio. Y entonces con los instrumentos de la antigua tarea del colegio y los nuevos de la escuela, la armamos y formamos una banda de más de 30 instrumentos. Yo en esa banda de hacíamos unos fines, hacíamos un show ahí en el parque, hicimos un show de filo con la banda en marcha. Yo eso lo hacía demasiado compás. Yo decía, banda que los miembros de la banda, no más que de compás. Entonces todos ellos llaman papás y hicieron un show ahí bonito en el parque. Integrado con niños de la escuela y colegio. Una anécdota bonita es que una vez fuimos al templo a una misa y el programa del templo le dijimos a hacer claro, la gente no se fue avisada. Yo digo, salía el padre cuando empieza a sonar de la banda. Claro, ese estuvo en el templo, la gente estaba dentro de mí, la gente se asustó en el momento. Claro, eso bueno, y entonces la receta de los instrumentos y luego la chévere. Sí. Pero y la gente se asustó y dijo, Pues, claro. pero finalmente que muy bonito. Qué bonito. Yo dirigí la banda desde ese entonces, inclusive después de retirarme en el 2016, yo me retiré en enero de 2016, yo lancé a colaborar en los 2016. Y dicen que hace 30 años, no sé, más de 10 años. Sí. ¿Y qué pasó con esa banda? ¿Cuál fue eso? Pues ya me salí, yo me retiré y bueno, pues colaboré el año siguiente, y después no hubo quien lo no, después ya por ahí lo sacaron otro día, lo colaboré un día que uno lo por ahí. Los instrumentos se fueron acabando, se fueron deteriorando, unos ya se desbarataron, otro yo obligaba con los más viejos a arreglar los más buenos y así, bueno, y quedó ahí, quieto, hasta otros días que todos lo encontraron los profesores de país, que vinieron y para allá los arreglaron y volvieron a arreglar y bueno, se anima. De hecho, voy a dejar acá en esta entrevista una parte del video de cuáles fueron esa yo tengo una foto banda. de la banda esa. Bueno, ya a finalizar podríamos hablar de la fase de transporte escolar y programas de alimentación. ¿Qué escuelas o sedes complementaban la formación del colegio? ¿Qué nombres, veredas, más o menos? ¿Y cómo funcionaban las rutas y el transporte? ¿En qué año? En sus inicios y la transformación que ha habido hasta hoy. Además de ello, ¿qué recuerda sobre la implementación de los refrigerios o programas de alimentación para los estudiantes y cómo influyeron en la permanencia escolar y qué alcaldía o quién gestionó esto? Bueno, la trascendencia, como le decía anteriormente, primaria funcionaba allí, secundaria allá. Y que me acuerdo desde cuando estaba en primaria ya había refrigerios, hace años atrás. No, cuando yo estudiaba en primaria todavía no había refrigerios. Todavía no, yo no sé a partir de qué año llegó. Lo cierto es que cuando yo llegué allá en el 76, en el 78, por ejemplo, que llegué aquí como docente, estaba funcionando el restaurante y nosotros nos tocaba acompañar a los estudiantes porque el restaurante era en la escuela Santo Domingo. Y allá, pues allá, te daban allá, y los que estaban en la casa nos tocaba llevar a acompañarlos allá a Santo Domingo a tomar su refrigerio. Y era muy bueno el refrigerio, hasta uno compartía con los chicos. Y cuando eso no había transporte escolar, los estudiantes del colegio tenían que venir de veredas a pie como fuera. Sí. No había transporte. No, ¿Hasta qué año hubo? Pues sí, yo no me acuerdo bien, pero creo que el transporte escolar empezó a funcionar muy como fue a partir del año 2000. Si no más tarde, por ahí más o menos, ¿no? Y ya empezó a mandarle las rutas, pero como un acuerdo entre la gobernación y el municipio, cada uno por una parte, pues obviamente más la gobernación. Y hoy día tienen que acordar entre las dos para que traigan los estudiantes, pero inicialmente la gente tocaba caminar de donde fuera. Pues. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba aquí en el colegio había unos muchachos que venían desde la tabla, desde Cuatro Caminos en cicla. En cicla, y igualmente había otros en cicla, y otros a pie, la mayoría a pie, en el bus. En los buses viajaban los estudiantes en una época, era más griega, pero llegaban.
Y ya con el tiempo, como las cosas como que, bueno, en cierta forma el gobierno ha facilitado en cierta forma por lo del transporte escolar, que hoy día le dan el transporte. Sí. Igual, claro que también es cierto que hoy día los estudiantes son de menor edad. En esa época los estudiantes de primaria, imagínense, yo entré a primaria como a los 9, 10 años. Y así los de colegio eran estudiantes mayores, ya de 12, 15 años para adelante. Hoy día son más pequeñitos, entonces también todo eso ha hecho que se les facilite el transporte escolar. Y siempre que me acuerdo, desde el año 78 en adelante ya había refrigerio casi en todas las escuelas de Dalmas. No sé de qué forma, si se ha subsidiado por el departamento o por el municipio, pero sí había. No me acuerdo de qué forma. Y sí me acuerdo que hoy día siempre existe eso, pero ya eso con ayuda del departamento o ayuda del municipio. Es una ventaja porque hay unos que tienen muy mal en la casa de desayunar. Lo uno por día es porque está. Muchísimas gracias por haber